Bueno, ahora vamos a resolver algunos problemas del práctico de termodinámica. Vamos a empezar con el problema número 3. 2 moles de gas nitrógeno, nitrógeno 2, a una atmósfera y 20 grados Celsius se calientan hasta una temperatura de 100 grados Celsius. A. ¿Qué cantidad de calor se ha transferido al gas si permanece constante su volumen? Y si permanece constante la presión, ¿qué trabajo se realiza el gas en este último caso? Bueno, acá tenemos anotados los datos. Tenemos 2 moles de un gas ideal que están inicialmente a una presión de una atmósfera y a una temperatura inicial de 20 grados Celsius. Recordemos que en termodinámica siempre tenemos que transformar las temperaturas a Kelvin. El gas evoluciona hacia un estado final donde la temperatura es 100 grados Celsius o 373 Kelvin. Y acá tenemos anotado el valor de la constante universal de los gases. Bien, lo que nosotros tenemos que calcular es la cantidad de calor que absorbe el gas en un proceso a volumen constante. Para eso vamos a aplicar el primer principio de la termodinámica. El primer principio nos decía que la cantidad de calor intercambiado por el sistema es igual al cambio de su energía interna más el trabajo realizado por el sistema. Si el proceso es a volumen constante, en la teoría habíamos visto que el trabajo realizado por el sistema es cero y por lo tanto el calor me queda igual al cambio de energía interna. El cambio de energía interna que sufre un gas ideal lo podíamos calcular como el número de moles por el calor molar a volumen constante por el cambio de temperatura producido. El calor molar a volumen constante lo podíamos calcular como 5 medios por R para el caso de un gas diatómico. Acá tenemos un gas diatómico porque es nitrógeno 2. Entonces, reemplazando este valor acá, nos quedaría que el calor que absorbe el gas es el número de moles por 5 medios R por el cambio de temperatura. Entonces el número de moles era 2, reemplazando la constante de los gases, que es 8,31 Joule sobre Kelvin mol, obtenemos el valor de la constante Cb, nos da 20,77 Joule por Kelvin mol, y acá reemplazamos los valores de la temperatura final y la temperatura inicial. Y lo que obtenemos es que el calor que intercambia el gas en este caso es 3.323 Joule o 3,3 kilojoule. Este es un calor positivo, es decir, que cuando el gas pasa del estado inicial al estado final está absorbiendo calor. Acá lo que vemos es una gráfica de presión en función de volumen para este proceso que es isocórico, es decir, a volumen constante. Bueno, pasemos ahora al ítem B. En el ítem B lo que me pregunta es cuánto vale el calor intercambiado por el gas si lo que permanece constante es la presión del gas. Entonces, en un proceso a presión constante, el calor se podía calcular como el número de moles por el calor molar a presión constante por el cambio de temperatura. El calor molar a presión constante para un gas diatómico se podía expresar como 7 medios R. Entonces, reemplazando eso, simplemente reemplazamos los valores numéricos. Bueno, acá está calculado aparte el calor molar a presión constante, que es 7 medios por la constante universal de los gases. Nos da 29,08 Joule sobre Kelvin mol. Entonces, reemplazando en la ecuación original, el número de moles es 2, el valor de Cp nos dio 29 y reemplazamos las temperaturas final e inicial. En este caso, el calor obtenido es 4.653 Joule, que si lo expresamos en kilojoule, corresponde a 4,6 kilojoule. Bien. En el ítem C, el problema nos pide determinar el trabajo realizado por el gas en este proceso a presión constante. Para determinar el trabajo tenemos diferentes procedimientos, pero uno de ellos podría ser usar el primer principio de la termodinámica. El calor es igual al cambio de energía interna más W.
El calor intercambiado en el proceso a presión constante era 4,6 Joule. Bueno, justo está entre 4,6 y 4,7, pero bueno, finalmente considerado 4,6 kilojoule. Y el cambio de energía interna lo podemos calcular, es el número de moles por el calor molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Ese cálculo lo podemos hacer y nos da 3,3 kJ. Entonces de acá podemos calcular el trabajo y nos da que el trabajo realizado por el gas es 1,3 kJ. Acá tenemos representado el diagrama PV para este proceso isobárico, en donde la presión se mantiene constante y el gas evoluciona desde un volumen y una temperatura inicial hasta un volumen y una temperatura final. Ese sería el problema 3. Pasemos ahora al problema número 5. En este problema me dicen, determine el trabajo realizado por un gas que se expande desde el estado I hasta el estado F a través de un proceso como el que se indica en la figura. Bien, nosotros en la teoría habíamos interpretado geométricamente el trabajo realizado por un gas como el área comprendida entre la curva que describe el proceso termodinámico seguido por el gas y el eje de las abscisas. Entonces, el trabajo que el problema nos pide calcular sería toda esta área que queda bajo la curva y que está coloreada. Entonces, para calcular ese trabajo, lo que vamos a hacer es dividir esta área en porciones cuyo valor podamos calcular. Entonces, primero calculo W1, que sería el área de este rectángulo. El área de un rectángulo es base por altura. La altura del rectángulo sería el valor de la presión en el punto más alto, que sería 6 por 10 a la 6 pascal. Esto es lo mismo que 6 por 10 a la 6 newton por metro cuadrado. Y la base del rectángulo sería 2 metros cúbicos menos 1 metro cúbico. Entonces tenemos la altura multiplicada por la base y eso nos da un área de 6 por 10 a la 6 joule. ¿Por qué esto es joule? Porque yo cancelo estos metros cuadrados con este cubo y me queda newton por 1 metro y eso era joule. Entonces hemos calculado el área de este primer rectángulo que representa el trabajo realizado en este primer proceso realizado por el gas. En el segundo proceso, el área es el área comprendida entre la curva y el eje horizontal. Entonces a esta área la hemos a su vez dividido en el área de un triángulo más el área de un rectángulo. El área del triángulo es base por altura sobre 2. Entonces la base sería 3 metros cúbicos menos 2 metros cúbicos, es lo que tenemos acá. Y la altura del triángulo sería 6 menos 2 por 10 a la 6 pascales. Eso es lo que tenemos acá. Entonces, base por altura sobre 2 nos da el área del triángulo. Pero nos falta sumarle el área de este pequeño rectángulo que tenemos acá abajo, que sería base por altura. Y la base sería 3 menos 2 metros cúbicos y la altura 2 por 10 a la 6 pascales. Eso es lo que tenemos acá. Entonces la suma de estos dos términos nos da que el trabajo realizado por el gas en el segundo proceso es 4 por 10 a la 6 joule. El tercer proceso es un proceso a presión constante, entonces calculamos el trabajo como el área bajo la curva, que sería el área de un rectángulo de base 4 menos 3 metros cúbicos y de altura 2 por 10 a la 6 pascales. Entonces tenemos 2 por 10 a la 6 pascales por 4 menos 3 metros cúbicos y ahí tenemos el trabajo realizado en el último proceso. El trabajo total desde el estado I hasta el estado F sería la suma de esos trabajos parciales y en este caso nos da 1,2 por 10 a la 7 joule. Bueno, en el ítem B el problema me pregunta qué trabajo se realiza si el gas ahora evoluciona desde el estado F hasta el estado I. Bueno,
Al evolucionar en sentido contrario, nos fijemos que en este caso el gas se comprime porque disminuye su volumen. Cuando un gas se comprime, el ambiente está realizando trabajo sobre el gas y se dice que el trabajo del gas es negativo. Entonces, el área sería exactamente la misma, pero ahora tenemos que tomar el valor negativo. Entonces, en el punto B, el trabajo que nos están pidiendo tendría el mismo valor del trabajo que ya hemos calculado, pero con signo menos. Bueno, ya pasamos al otro problema. Pasemos ahora al problema número 7. Un gas se lleva a través del proceso cíclico mostrado en la figura. Encuentre la cantidad neta de calor transferido al sistema durante un ciclo completo. Y si el ciclo se invierte, es decir, si el proceso sigue la trayectoria ACBA, ¿cuál es la cantidad neta de calor intercambiado por ciclo? Bueno, acá de nuevo tenemos una gráfica de presión en función de volumen, pero en este caso se trata de un proceso cíclico, es decir que el gas parte de un estado inicial A, evoluciona hacia un estado B, después pasa por un estado C y finalmente retorna al estado A. En el caso de un proceso cíclico, habíamos visto que el trabajo realizado por el gas durante el ciclo está representado por el área limitada por la curva que describe al ciclo, que correspondería al área de este triángulo que tenemos coloreado. Entonces, lo que nos está pidiendo el problema es que calculemos el área de ese triángulo. Como habíamos visto recién, la fórmula del área de un triángulo era base por altura sobre 2. La base del triángulo sería 10 menos 6 metros cúbicos. Eso es lo que tenemos acá. Esa es la base. Y la altura de mi triángulo sería 8 menos 2 kilopascal. Kilopascal es lo mismo que 10 a la 3 pascal. Entonces la altura sería 8 menos 2 por 10 a la 3 pascal. Entonces tenemos base por altura sobre 2. Haciendo los cálculos, obtenemos 1,2 por 10 a la 4 joule. Como acá estamos usando unidades del sistema internacional, el resultado tiene que estar expresado también en el sistema internacional. El problema en la respuesta tiene el resultado expresado en kilojoule. Recordemos que un kilojoule equivale a 1000 joule. Entonces, haciendo la transformación, este resultado transformado a kilojoule nos daría 12 kilojoule. Ese es el trabajo realizado por el gas. En este caso se trata de un trabajo positivo, porque nos fijemos que en el proceso desde A hasta B se produce una expansión y ahí el gas realiza un trabajo positivo que sería toda el área comprendida entre la curva y el eje horizontal. De B a C no hay trabajo porque es un proceso a volumen constante y de C a D el sistema realiza un trabajo negativo que estaría dado por el área bajo esta curva, sería este rectángulo. Entonces, en todo el ciclo han sido más grandes los trabajos positivos que el último trabajo negativo. Por eso el trabajo neto es positivo. En el ítem B, el problema me dice que si ahora invertimos el ciclo, ¿qué pasa con el trabajo? Bueno, si nosotros invertimos el ciclo y ahora el sistema recorre el ciclo partiendo desde A, pasando por C, después por B y después volviendo a A, el trabajo va a tener el mismo valor, pero signo cambiado. Bueno, notemos que en realidad el problema lo que me pedía era el calor absorbido o cedido por el sistema. Pero como se trata de un ciclo, en un ciclo completo, el sistema vuelve al estado original y por lo tanto su cambio de energía interna es cero. Entonces cuando nosotros planteamos el primer principio de la termodinámica, al ser delta U igual a cero, el calor que intercambia el sistema es igual al trabajo que realiza. Por eso hemos calculado el calor calculando el trabajo. Entonces, el calor que intercambia el sistema en el primer caso sería igual al trabajo obtenido, que es positivo, y el calor que intercambia el sistema cuando recorre el ciclo en el sentido inverso sería el trabajo obtenido, que es negativo. Pasemos al otro problema. En este caso es el problema 11.
Una máquina de vapor cuya potencia es de 14,7 kilowatts consume cada hora 8,1 kilogramos de carbón, que tiene un rendimiento calórico de 3,3 por 10 a la 7 joule por kilogramo. La temperatura de la caldera es de 200 grados y la del condensador es de 58 grados. Encuentre el rendimiento termodinámico de la máquina y compárelo con el de una máquina térmica ideal que funcione según el ciclo de Carnot entre las mismas temperaturas. Bueno, acá tenemos un esquema que representa la máquina de vapor. Nuestra sustancia de trabajo es agua, que en contacto con el foco caliente o con el foco a alta temperatura absorbe calor. Ese calor absorbido permite que el agua se transforme en vapor a una alta presión. Ese vapor a alta presión realiza trabajo sobre un pistón que a su vez puede mover un mecanismo. Al realizar trabajo pierde parte de su energía interna y el vapor ya más frío es conducido hacia un serpentín donde termina de entregar el calor al ambiente y después a través de una bomba se lleva el agua nuevamente a la caldera. En este caso, a mí me dan la potencia de la máquina de vapor. La potencia lo que está representando es el trabajo que realiza la máquina por unidad de tiempo. Esta máquina realiza 14,7 kilojoule en cada segundo. Ahora, esa máquina funciona con un combustible. Esa máquina funciona con carbón y el problema nos está diciendo que en una hora, para una hora de funcionamiento de la máquina, necesitamos consumir o quemar 8,1 kilogramos de carbón. Por otro lado, el problema también me dice que por cada kilogramo de carbón consumido, la máquina produce 3,3 por 10 a la 7 joule. Este es el calor producido por 1 kilo de carbón y ese calor se transfiere al agua. Bueno, entonces nosotros tenemos que calcular el rendimiento termodinámico de esta máquina, el rendimiento termodinámico real y por otro lado el rendimiento termodinámico ideal, que sería el que se obtiene si la máquina funcionara con un ciclo de Carnot. En el caso de que la máquina funcione con un ciclo de Carnot, ese rendimiento ideal sería el máximo posible y se calcula a partir de las temperaturas máxima y mínima del ciclo. El problema nos dice que la temperatura máxima, que es la temperatura a la que está la caldera, es de 200 grados y la temperatura a la que está el serpentín o el condensador es de 58 grados. Entonces, si transformamos estas temperaturas a Kelvin, nosotros podemos calcular el rendimiento ideal, que sería 1 menos la temperatura inferior sobre la temperatura superior. La temperatura inferior de 58 grados Celsius la transformamos a Kelvin y son 331 Kelvin. Y la temperatura superior de 200 grados Celsius corresponde a 473 Kelvin. Esto nos da un rendimiento ideal de 0,30, es decir, del 30%. Es decir, que si la máquina funcionara con un ciclo de Carnot, obtendríamos el máximo rendimiento posible y sería únicamente del 30%. Es decir, que de todo el calor que entrega el carbón que estamos usando, solamente el 30% lograríamos convertirlo en trabajo. Veamos qué pasa con el rendimiento real. El rendimiento real lo calculamos a partir de la definición de rendimiento de una máquina térmica y sería el trabajo que realiza la máquina dividido en el calor que absorbe la máquina a la temperatura superior T sub S. Esto también se puede expresar el trabajo como la diferencia entre el calor absorbido y el calor cedido, pero en realidad esta expresión no la vamos a utilizar, vamos a utilizar esta. Primero vamos a calcular, considerando un intervalo de tiempo de 1 hora, cuánto calor absorbe la máquina. Este calor sería el calor que entrega el carbón. Entonces, el problema nos decía que al quemar 1 kilo de carbón, este cede 3,3 por 10 a la 7 joule. Como en 1 hora estamos utilizando 8,1 kilos de carbón, hacemos la regla de 3 y esto nos da que esa cantidad de carbón entrega
2,673 por 10 a la 8 Joule. Ese es el calor que entrega el carbón y por lo tanto el calor que absorbe la máquina. Ese es el calor absorbido a la temperatura superior T sub S. Por otro lado, necesitamos calcular cuánto trabajo produce la máquina en el mismo tiempo de una hora. Como nosotros conocemos la potencia de la máquina, el trabajo producido sería la potencia por el tiempo. La potencia era 14,7 kilowatts. Entonces serían 14,7 por 10 a la 3 watts. Recordemos que un kilo representa 10 a la 3. Y un intervalo de tiempo de una hora corresponde a 3.600 segundos. Esto tenemos que expresarlo en segundos porque watt es joule sobre segundo. Entonces se nos cancelan los segundos y el resultado nos queda en joule. Entonces ahora, habiendo calculado el calor que absorbe la máquina en una hora y el trabajo que realiza en una hora, haciendo el cociente de esas dos magnitudes, podemos calcular el rendimiento real de la máquina. Y este rendimiento real nos da de 0,20, es decir, que el rendimiento es del 20%. Solamente el 20% del calor absorbido se logra transformar en trabajo. Bien, pasemos al último problema, que es el problema número 15. En este problema nos dicen, calcule la variación de entropía del universo formado por un sistema y su ambiente debido al flujo de calor desde un foco a una temperatura superior T sub S a otro foco a una temperatura inferior T sub I, es decir, con un salto discontinuo de la temperatura. Un ejemplo realista de esta situación puede ser cuando una persona a una temperatura de 36 grados está comunicando su calor corporal, 500 kJ en 8 horas de sueño, al entorno, que está a 25 grados. Entonces vamos a tomar como ejemplo una persona que está a una temperatura de 36 grados y que en 8 horas de sueño transfiere una cierta cantidad de calor al ambiente que está a 25 grados. Entonces la persona, que es nuestro sistema de interés, y el ambiente constituyen el universo de nuestro problema. Cuando un proceso es isotérmico a temperatura constante, el cambio de entropía de un sistema se puede calcular como el calor intercambiado por ese sistema dividido en su temperatura absoluta. En este caso, nosotros tenemos que calcular el cambio de entropía del universo formado por la persona y su ambiente. El cambio de entropía del universo sería el cambio de entropía de la persona más el cambio de entropía del aire que la rodea. El cambio de entropía del ambiente sería el calor que absorbe el ambiente dividido en la temperatura a la que se encuentra. Como la persona durante las 8 horas de sueño entrega 500 kJ, 500 kJ serían 500.000 Joule. El ambiente absorbe 500.000 Joule y lo hace a una temperatura de 25 grados Celsius, que transformado a Kelvin serían 298 Kelvin. Entonces acá nosotros hemos calculado el aumento de entropía del ambiente. En el caso de la persona está cediendo calor. Entonces, como está cediendo calor, su calor es negativo y esa transferencia de calor la hace a una temperatura de 36 grados Celsius, que al transformarla a Kelvin son 309 Kelvin. Este cociente, en realidad acá le falta el signo menos, es un cambio de entropía negativo. Al ceder calor, la persona disminuye su entropía y el ambiente aumenta su entropía. Ahora, el cambio de entropía del universo sería el cambio de entropía del ambiente, que es positivo, más el cambio de entropía del sistema, que es negativo. Pero nos fijemos que el aumento de entropía del ambiente es más grande que la disminución de entropía del sistema, de modo que en este proceso, que es irreversible, hay un cambio neto de entropía positivo. Este es un proceso irreversible porque hay una transferencia de calor debido a una diferencia finita de temperatura entre la persona y el ambiente. Al tratarse de un proceso irreversible, la entropía del universo aumenta y por eso el cambio de entropía del universo es positivo y me da aproximadamente 60 Joule por Kelvin. Bueno, con eso terminamos. Continuamos la semana que viene.